¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a su tercera clase de matemáticas para entrar a la preparatoria. Bueno, pues la semana pasada estuvimos viendo el tema de leyes de los signos y el tema de jerarquía de operaciones. Ahorita ya sabemos manejar los signos, ya sabemos cómo hacer sumas y restas y multiplicaciones y divisiones con números básicos, ¿no? El tema de hoy va a ser proporción directa. Si quieres saca tu libreta y ve poniendo el título, proporción directa y proporción inversa. Muy bien. Primero les voy a explicar lo que es la proporción directa. Se los voy a explicar primero con una tabla y ahorita vamos a ver otros ejemplos. Puedes también, aparte de copiar el título, puedes copiar esa tabla que te voy a explicar. La proporción directa nos dice que si uno de los elementos de la proporción sube, el otro también tiene que subir. Por ejemplo, supongamos que estos números que están aquí, los de arriba, los de la X, son litros de gasolina y los de abajo son los kilómetros que puede recorrer el carro si le echo 1, 2 o 3 litros. Por ejemplo, si yo le echo a mi carro 1 litro de gasolina, me dice que puedo recorrer 5 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Usando esta tabla como ejemplo. Si yo le echo 1 litro, recorre 5 kilómetros. Si yo le echo 2 litros, recorre 10 kilómetros. Si le echo 3 litros, recorre 15 kilómetros. Entonces, conforme van subiendo los litros, va subiendo la capacidad de kilómetros que yo puedo recorrer. Entonces, si uno sube y el otro también, estamos hablando de una proporción directa. Directa. Muy bien. Ahora, les voy a explicar algo importante de la proporción directa, visto desde la tabla. Es que no solo sube uno y el otro también, sino que deben de subir de la misma manera o por el mismo factor. Vamos a recordar que un factor significa algo que multiplica. Multiplica. Entonces, por ejemplo, del 1 al 2, ¿qué le tengo que hacer? ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 1 para que me dé 2? Pues nosotros sabemos que lo tenemos que multiplicar por 2, ¿no? Entonces, yo sé que acá abajo, si multiplico por 2 y me da ese 10, entonces es una proporción directa. Si aquí hubiera sido en vez de 10, hubiera sido 13, 5 por 2 no es 13, así que no es una proporción. A lo mejor uno sube y el otro también, pero como no sube como el de arriba, que es por 2, entonces ya no sería una proporción directa. Pero en este caso sí. Entonces, ¿qué le tengo que hacer al 1 para que sea 3? Lo tengo que multiplicar ahora por 3, ¿no? Obviamente el número que va a estar aquí también lo tendría que multiplicar por 3. Y 5 por 3 es 15. Entonces esta tabla me representa una proporción directa. Supongamos, mira, vamos a practicar. Supongamos que ustedes no saben qué números hay aquí. Por ejemplo, del 1 hasta el 4, yo tuve que multiplicar por 4 para que me diera este 4. Obvio, ¿no? Ahora, si yo multiplico el 5 por 4, para encontrar ese número, ¿qué número me va a dar? Obviamente me va a dar el 20. Ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Fíjense bien la pregunta. ¿Por cuánto tengo que multiplicar este 5 para que me dé ahora este número? Ok, entonces nos preguntamos, ¿cómo llegué yo a este 5? Pues multipliqué el primero por 5 y llegué aquí por 5. Entonces, si aquí multipliqué por 5, aquí también tengo que multiplicar por 5 el primero. Entonces, 5 por 5 es 25. Entonces, así podemos llenar la tabla cuando sabemos que es una proporción directa. Hazme el favor de llenar esta tabla y de ponerle estas flechitas arriba que está multiplicando por 2, por 3, por 4 y por 5. Ahora, ya que terminaste de copiar la tabla, te quería mostrar también cómo una proporción directa se ve en una gráfica. Por ejemplo, este es el eje de las X, que sería el eje de los litros en nuestro ejemplo. Y este es el eje de las Y, que sería el eje de los kilómetros en nuestro ejemplo. Entre paréntesis, para que no se confunda. Aquí me dice que si subo una unidad de litros, subo yo 5 kilómetros que puedo recorrer. Si subo 2 unidades de litros, ahora puedo recorrer 10 y aquí está mi punto. Entonces nosotros vemos que en nuestra gráfica una proporción directa siempre va a ser una línea que va hacia arriba. ¿Ok? Así lo podemos ver. Si sube uno, sube el otro. Por eso es que siempre va hacia arriba. Ahora, les voy a explicar ahora la proporción inversa. También pueden copiar esa gráfica, por favor. Le pueden poner pausa al video y copiar la gráfica. La proporción inversa, vamos a ponerla aquí, inversa.
Vamos a leer el problema para entenderlo. Bueno, aquí en este caso no hay un problema. Ahorita les explico un problema. Suponiendo que X, vamos a darle el número de... Un ejemplo clásico es de trabajadores. Trabajadores. Y Y es el horas. Vamos a decir que son horas. Vamos a suponer que esos trabajadores descargan un camión de mudanzas y les toma cierto tiempo descargar ese camión de mudanzas, ¿no? Cuando yo tengo 3 trabajadores, tardo 8 horas en descargar el camión. Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué pasaría si yo contrato más trabajadores? Bueno, pues si yo tengo más gente para descargar el camión, si yo tengo más, el tiempo no aumenta, al contrario, va a disminuir. Entonces, si yo contrato un trabajador más, voy a tardar menos. Si yo contrato más trabajadores, voy a tardar menos. Y si me quedo sin trabajadores, voy a tardar más. Entonces, la proporción inversa dice que si uno sube, el otro baja. O si tardo mucho tiempo es porque tengo poquitos trabajadores. Y si tengo muchos trabajadores, voy a tardar menos. Y si tengo poquitos trabajadores, tardo más. No sé si se entiende, ¿no? En la directa uno sube y el otro sube. En la inversa uno sube y el otro baja. Primero estamos tratando de comprender la lógica del problema. Por ejemplo, ahora, ¿cómo le hago en la tablita? Ven que aquí arriba estábamos nosotros multiplicando por 2, por 3, por 4. Entonces, aquí en la inversa, en una parte sí vamos a multiplicar. Por ejemplo, es más, vamos a encontrar los números nosotros. En una sí vamos a multiplicar. 3 por cuánto tengo que multiplicar para llegar al 6 por 2. Muy bien. Ahora, abajo, ¿qué es lo contrario de multiplicación? Ándale, es la división. Si arriba multipliqué por 2, abajo voy a dividir entre 2 porque es una proporción inversa. 8 entre 2 es 4. Ahora, ¿por cuánto tuve que multiplicar el 3 para llegar al 12? Por 4. Entonces yo al 8 lo tengo que dividir entre 4 para poder llegar al número que va a ir acá. 8 entre 4, 2. Ahora, ¿por cuánto tuve que multiplicar el 3 para llegar al 1? Eso está más difícil, ¿verdad? En teoría se dice que se multiplica por un tercio. ¿Por qué? Porque 3 por un tercio, acuérdense que el 3 tiene un 1 abajo, y la multiplicación de fracción, aquí se está multiplicando el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. 3 por 1, 3. 1 por 3, 3. Y 3 entre 3 es 1. Entonces cuando yo multiplico 3 por un tercio, me da 1. Entonces aquí este 3 lo multiplico por este un tercio y yo sé que me va a dar 1. O hay otra manera de verlo también. ¿Qué le tengo que hacer al 3 para que sea 1? Pues lo puedo dividir entre 3. Vamos a suponer que lo divido. Lo divido entre 3 para que me dé 1. Ahora, acuérdense, como es inversa, abajo tengo que hacer lo contrario de lo que hice arriba. Si arriba dividí entre 3, abajo tengo que multiplicar por 3. Porque arriba divido, entonces abajo hago lo contrario, multiplico por 3. Y 8 por 3 es 24. ¿Ok? Entonces de esa manera se puede resolver una tabla cuando es una proporción inversa. Ahorita les voy a enseñar otras maneras. Ahora les quería mostrar también la gráfica de una proporción inversa. La gráfica de una proporción inversa se ve de esta manera. Va bajando. ¿Se acuerdan que la de la proporción directa iba subiendo así? Bueno, pues la de la inversa ahora baja. Y arriba se llama, es una gráfica lineal. Es lineal obviamente porque forma una línea. En este caso se llama hipérbola. Aquí está el nombre, hipérbola. Una hipérbola es una línea que nunca toca el eje de las Y y nunca toca el eje de las X. Se va a acercar mucho, pero nunca nos va a tocar. Entonces, ahorita no te enfoques mucho en eso, simplemente en el comportamiento. Como va hacia abajo, yo sé que es una proporción inversa. Muy bien, copia también eso en tu cuaderno, por favor. Y hasta el dibujito viéndotelo, mejor que yo. Muy bien, pasamos al siguiente tema. Ahora, aquí tengo algunos problemas y también les voy a mandar unos problemas para que ustedes resuelvan para identificar si una proporción es inversa o directa. Vamos a leerlos, quiero que los leas conmigo y me ayudes a identificar. Le vamos a poner una I si es inversa
les vamos a poner una D si es directa. ¿Ok? Bueno, dice, cantidad de personas que viajan en un autobús y el dinero que se recauda. Si llegan más personas, ¿hay más dinero o menos dinero? Pues hay más dinero. Y si suben más, hay más dinero. Entonces, si uno sube y el otro sube, entonces la primera es directa. La segunda, cantidad de refrescos o de sodas que caben en una caja y el diámetro de las botellas. Aquí lo importante es identificar cuáles son mis dos elementos. Siempre va a haber dos elementos. Aquí uno es la cantidad y el otro es el diámetro. El diámetro, recuerden que es qué tan ancho va a ser la botella. Si el diámetro es la línea que va de aquí hasta acá. Si el diámetro es más pequeño, pues van a caber más sodas. Si es más grande, pues van a caber menos sodas. Entonces, si el diámetro aumenta, si el diámetro de las sodas o de las latas, si son más gorditas, pues van a caber menos sodas. Y si son mucho más gordas, pues van a caber menos sodas en la caja. Pero si son muy delgaditas, pues van a caber más sodas en la caja. Entonces, esta es inversa, porque si uno sube, el otro baja. Aquí le vamos a poner y de inversa. Vamos a ver 2, 3 ejemplos más. Ok, velocidad media de un ciclista y la distancia recorrida. Si la velocidad aumenta, la distancia aumenta o baja. Si yo les sigo aumentando velocidad, pues voy a recorrer más distancia, ¿no? Entonces, en este caso es una proporción directa. Otra vez, vamos a un ejemplo, último ejemplo. Ok, tiempo que tarda en un balón en caer al suelo y la altura desde la que se lanza. Hay que identificar siempre los elementos. En este caso serían tiempo y altura. Si está muy alto el edificio desde donde aventaron la pelota, tarda más tiempo en caer al suelo o menos tiempo. Si está muy alto, pues tarda más. Si está más chaparrito, pues tarda menos. Entonces, si uno sube y el otro sube, entonces significa que es directa. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar a lo bueno. Estos ejemplos los puedes copiar, pero lo que me interesa que copies son estos problemas. Te voy a enseñar a resolver estos problemas. Vamos a resolver estos problemas de proporcionalidad inversa y directa con algo que se llama regla de 3. Tú ya lo has visto. La regla de 3 se llama regla de 3 porque solo necesitas 3 datos para conocer el cuarto. Y ahorita vamos a ver cómo. Primero vamos a ver en la directa. La directa dice, en una hora se realizaron 12 ejercicios. Entonces hay que identificar los elementos. Nos está diciendo que hora y ejercicios. ¿Cuántos se tardaría en realizar 51 ejercicios? Bueno, dice que en una hora se realizaron 12 ejercicios. Y que 51 ejercicios no saben cuánto tiempo va a tardar. Me está preguntando cuánto se tardaría. Vamos a ponerle X cuando no sabemos el dato. X es lo que tenemos que encontrar, ¿ok? Entonces yo te recomiendo que después de encontrar los elementos los escribas así como los escribí yo, separados, y que pongan los datos: una hora, 2 ejercicios, 51 ejercicios, en cuánto tiempo será. Bueno, pues la regla de 3 dice que se resuelve multiplicando los datos que tenemos cruzados y el resultado lo vamos a dividir por el otro dato. Entonces vamos a multiplicar 51 por 1 y el resultado lo vamos a dividir entre 12. Entonces X, vamos a escribir acá el procedimiento, X va a ser igual a 51 por 1 entre 12. 51 por 1 yo sé que es 51. Entre 12, aquí podemos hacer nuestra división. Puedes hacer la tuya en tu casa. 51, 12. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 51? Cabe 4. 4 por 12, 48. Para 51, 3. Pongo un punto porque ya no hay nadie aquí. Y bajo un 0. 4 por 12. Ahora, perdón, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 30? Cabe 2. 2 por 12, 24. Para el 30, 6. Bajo un 0. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 60? Yo sé que cabe 5. 5 por 12, 60. Para 60, 0 y ya cabe. Entonces el resultado es 4.25. 4.25 significa que X es igual a 4.25. Significa que
para resolver 51 ejercicios yo voy a tardar 4.25 horas, porque horas es lo que estamos hablando. Está fácil, ¿no? Multiplicas cruzado, divides derechito. Vamos a ver ahora un ejemplo. Bueno, vamos a ver de una vez otro ejemplo de proporción directa. Ahí les va. Dice, por 3 horas de trabajo. Ok, otra vez, vamos a identificar nuestros elementos. Dice que tenemos horas, 3 horas de trabajo. Pedro cobra 60 euros. Vamos a decir que 60 pesos, 60 dólares mejor, ¿no? Horas y salario. Vamos a poner salario. O dinero. Vamos a poner dinero porque no importa. Para que sea más fácil. Y dinero. Horas. Dice que por 3 horas él cobra 60 dólares, vamos a decir. ¿Cuánto va a cobrar por 8 horas? Las 8 horas las pongo aquí en la parte de horas. Y como yo no sé cuánto va a cobrar, le voy a poner X. Entonces recuerden, multiplicamos cruzado y dividimos derechito para acá. Entonces X va a ser igual a la multiplicación de 8 por 60 entre 3. 8 por 60 yo sé que son 8 por 6 es 48. Le pongo ese 0 que está aquí. 480 entre 3. Ahora 480 entre 3. Yo sé que son, vamos a hacerlo acá abajo rápido, 480 entre 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 4? 1 por 3 bajo el 8. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 18? Cabe 6. 6 por 3, 18 por 18, 0. Y ya terminé. Pero faltaba un 0, así que este 0 lo subo. 160. 480 entre 3 son 160. Entonces X es igual a 160. ¿Qué significa este 160? Significa que Pedro va a cobrar 160 dólares por 8 horas de trabajo. ¿Ok? Así se resuelve cuando es proporción ¿qué? Proporción directa. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver unos ejemplos de proporción inversa. La regla de inversa quiero que pongas mucha atención. Esta es la... Vamos a ver regla de 3, pero ahora la inversa. Dice, 9 trabajadores, otra vez, vamos a identificar los elementos, vamos a resolver el inciso A. Trabajadores, cargan un camión en 2 horas. Horas es mi otro elemento. O sea que 9 cargan el camión en 2 horas. Primero, muy importante, armar la tabla. Luego dice, ¿cuánto tardan 6 trabajadores? Ahora, yo sé que es inversa, porque primero tengo que revisar. Si uno sube, el otro sube o baja. Si hay más trabajadores, ¿tardo más o tardo menos? Pues tardo menos, entonces es inversa. Ahora, ¿cómo se resuelve la inversa? La inversa, ahora ya no voy a multiplicar cruzado como lo hacía antes. Ahora voy a multiplicar derechito. Y es importante que primero multipliques. Multiplico este con esta y el resultado lo divido entre el de abajo. Se divide. Entonces X va a ser igual a la multiplicación de 2 con el 9, 2 por 9, entre 6, que es este número que está acá. 2 por 9 es 18. A ver, voy a hacer mi procedimiento a un lado mejor. Dijimos que X iba a ser igual a 2 por 9 entre 6. 2 por 9, 18 entre 6. X va a ser igual, 18 entre 6 yo sé que es 3 a 3. Ahora vamos a revisar que tenga sentido. Si tengo 9 trabajadores, tardo 2 horas. Si tengo 6, si tengo menos trabajadores, voy a tardar más o menos. Voy a tardar más. Entonces aquí sería 3. Si X es igual a 3, entonces es más de 2 horas, entonces tiene sentido. Entonces mi respuesta es correcta. Ahora voy a resolver esta, la B. La B dice, si tardo 2 horas en llegar a Madrid, vamos a ponerle aquí horas, tardo 2, con una velocidad, mi otro elemento es velocidad, de 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardo con una velocidad de 120? Entonces en 2 horas con 100 kilómetros tardo 2 horas. Ahora me preguntaría, ¿cuánto voy a tardar si voy a una velocidad de 120 kilómetros por hora? Aquí necesito saber cuánto voy a tardar. Si viajo más rápido, ¿tardo menos o tardo más? Tardo menos, entonces es inversa.
Entonces, significa que voy a multiplicar este por este por este, y el resultado lo divido entre este. ¿Ok? Se divide, que es al contrario de la inversa, digo, de la proporción directa. Entonces, x me va a quedar 2 por 100 entre 120. X va a ser igual a 2 por 100, 200 entre 120. Yo puedo hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer más fácil? Vamos a simplificarlo. Si hay un 0 acá arriba, lo quito con el 0 que está acá abajo y me va a quedar 20 entre 12, para no tener que dividir porque sería muy grande esa división. Ahora, 20 entre 12 también lo puedo simplificar. La mitad de 20, 10. La mitad de 12, 6. La mitad de 10, 5. La mitad de 6, 3. 5 tercios. X sería 5 tercios. 5 tercios, yo sé que son 5 entre 3 es igual. Tú puedes hacerlo hoy en tu casa, puedes hacer la división. Sería 1.666666. ¿Qué? Horas. 1.66 horas. O tú pudiste haberlo, lo pudiste haber también dejado como 5 tercios, no pasa nada. 5 tercios de hora. Ese podría ser tu resultado también. En fracción o en decimal, cualquiera de las cosas, esos dos está bien. Entonces, ahora, así es como se resuelve. Ahora, te va a tocar a ti. Yo te voy a dejar unos problemas que son como estos. Mira, por ejemplo, los problemas son estos. Aquí en estos problemas tú vas a ver, te van a decir el número de personas que van al autobús y cuánto va en el autobús. Bueno, pues este es el que ya vimos, ¿no? Vas a poner aquí si es inversa o directa. Vas a llenar esta tabla como ya aprendiste a llenarla. El 4 se divide entre 2. Si te están diciendo que es directa, entonces el 4 se divide entre 2. Entonces abajo también divido entre 2. Si te están diciendo que es inversa, si el 4 se dividió entre 2, el 20 se divide o se multiplica. Se multiplica por 2. Entonces, en la inversa haces lo contrario. Resuelves estas. Esta página solo son ejemplos. Y tienes también esos problemas del 6 hasta el 17. El área de porcentajes todavía no lo vamos a resolver, pero vas a guardarla porque esa va a ser el de la otra clase. Entonces te toca a ti. Te avientas los problemas del 6 al 17 y estas preguntas que están al principio. Te voy a dejar el link del documento ahí en los comentarios para que puedas descargarlo y puedas realizarlo en tu casa. Si tienes alguna duda, me puedes mandar un mensaje, ¿ok? Pues mucha suerte.